algunos de ustedes de pronto me oyeron en otro espacio de formación de la SAP, pero a mí me gusta mucho insistir en esto, y es que la innovación pública y la innovación social son hermanas, porque la innovación pública no es la innovación única y exclusivamente hecha por el sector público para el sector público, es decir, la innovación hacia adentro, lo que llamo, sino la innovación pública es más acerca del valor público que genera. Y en ese sentido, los innovadores sociales también hacen innovación pública. Quien hace innovación social hace innovación pública. O quien hace una innovación que tiene valor público, también hace innovación pública. Es decir, en la pandemia, muchas de las soluciones, en casos como el que nos compete, del ejercicio en casa, por ejemplo, de cómo incentivar que la población tenga hábitos saludables de ejercicio en casa, porque el deporte no es solo para el deporte de alto rendimiento, sino también para todo el mundo. Quien haya logrado hacer eso en pandemia, de alguna manera está teniendo impacto público, hace innovación social. Entonces, me gusta que se nos desdibuje el límite entre esas dos, también para una cosa, para entender que puede haber innovadores sociales dentro de la administración pública. ¿Sí? Y eso es muy poderoso sentir, y digamos, hablar un poquito de eso, que somos innovadores sociales, por más que estemos en una entidad pública. Un segundo, que no me pasa. Listo. Un tema muy importante y es generalmente el porqué de la innovación. No traje un poquito esa parte de la presentación porque es un poco larga, pero el porqué de la innovación. Básicamente la innovación lo que nos permite es adaptarnos. La innovación más que una buena idea, que también podría ser llamada innovación cuando uno tiene una buena idea, la innovación es más acerca de la capacidad de una organización, el ministerio, o de la capacidad de unas personas o de un grupo de personas, una familia, de adaptarse a la complejidad, al cambio constante, a la incertidumbre, y en este caso, por ejemplo, a una pandemia. ¿Cómo es una organización capaz de adaptarse? Capaz de girar rápido cuando tiene que girar rápido, sin perder el rumbo. A veces la vida y el mundo es como un caballo galopando y uno decide si rebota como un bulto de papas encima del caballo o se va adaptando poco a poco al cambio constante. Las organizaciones adaptativas son aquellas organizaciones que tienen la capacidad por sus procesos, por su modelo, por la libertad de crear que tienen sus servidores, porque muchas veces nos encontramos con líderes que no dejan que la gente cree. Entonces, cuando hay un ambiente propicio para la adaptación, pues inmediatamente hay un problema, la organización se puede adaptar mucho más rápido. Y definitivamente, ustedes tienen a su cargo un reto adaptativo muy fuerte y es cómo lograr que la población, a pesar de todos los estímulos en contra, tenga hábitos saludables, decida hacer ejercicio, decida hacer deporte. ¿Sí? Que además, vuelvo y digo, eso, uno cuando pensaba en el Ministerio de Deporte o en su momento con el deporte, uno pensaba, no, eso es para los deportistas de alto rendimiento. Pero resulta pues que el deporte, así como las artes no son solo para los artistas, los niños también necesitan clases de arte, pues lo mismo el deporte. Pero pasa una cosa, y es, generalmente hay retos técnicos y retos adaptativos. Los retos técnicos son relativamente sencillos, porque los retos técnicos, por ejemplo, cuando alguien debe mover una cosa de un sitio a otro, pues uno le puede dar la instrucción. Entonces, el liderazgo de la autoridad basta. ¿Sí? Un liderazgo basado en la autoridad. Pero yo no me imagino una ley que nos obligue a los colombianos a hacer deporte. Porque si así fuera, pues muy fácil, muy sencillo. ¿Sí? Emitir una ley que nos obligue a hacer deporte. Pero no es así, no se puede. Entonces, el reto de lograr que la gente, digamos, se ejercite regularmente, haga ejercicio, practique algún deporte, tenga hábitos saludables, use el deporte como recreación, el famoso picadito de barrio, el picadito ahí donde a veces cierran la calle, los obreros de una construcción empiezan a jugar. Eso, que de alguna manera es la democratización del deporte, el deporte incluido en la cotidianidad, pues es un reto adaptativo. Y por eso es muy importante la innovación, porque la innovación es mejor para los retos adaptativos. Mm, un mensaje muy importante y es que para los retos adaptativos tenemos que cambiar ese chip de servidores públicos basados en la norma, basados en voy a obligar a alguien que haga algo,
incluso basado, quitarnos ese chip basados en la billetera, que es decir, yo tengo plata para un proyecto, porque cuando yo quiero cambiar los hábitos de alguien, el comportamiento de alguien, tengo que ir mucho más allá que una orden y mucho más allá que un mensaje de radio. Con todo el aprecio que le tengo a Pirri, Pirri en su campaña de inteligencia vial, digamos, todos nos acordamos de esto, pero realmente esa campaña de comunicación no fue suficiente para cambiar los hábitos relacionados con el comportamiento en las vías. Es decir, los problemas esos tampoco se solucionan con comunicación. Un mensaje diciendo, señores, buenos días, hagan todo deporte, y entonces yo me voy a hacer deporte. No, uno creería que sí, pero no. Y ojalá que fuera así, porque entonces yo toda la plata que me gasto en el Estado, lo único que haría es mensajes de comunicación. Es que hoy ni siquiera la gente está oyendo los mensajes en televisión. Es decir, hoy hay que desplegar una serie de nuevas herramientas. Y básicamente un poquito de esta charla es contarles cuáles son esas herramientas que ustedes podrían o deberían tener ahora en su nueva caja de herramientas. Mm, hay unos habitantes de la innovación, siempre los traigo a colación, no los voy a hablar de todos porque no hay tiempo, pero pues uno muy importante, por ejemplo, es dejar que lleguen nuevos talentos a la administración pública. Tenemos muchos problemas porque los manuales de funciones no están dejando que lleguen talentos raros a la administración pública. Vaya usted contrata un psicólogo en la Secretaría de Hacienda. Vaya usted contrate un arquitecto en el Departamento Nacional de Planeación. Es decir, es muy difícil la llegada de nuevos talentos porque es muy rígida la administración. Por ejemplo, un programador sería increíblemente útil para que el ministerio pudiera hacer prototipos de aplicaciones que quieran hacer, por ejemplo, o desarrollos para promover que la gente use la tecnología para el deporte, pero es muy probable que los buenos programadores no se hayan ni siquiera graduado de la universidad. ¿Cuánto le puede pagar un ministerio a una persona que no se ha graduado de la universidad? El mínimo. Y entonces esta persona va y se gana 6, 7 millones de pesos en una empresa, pues ¿para qué va a ir al sector público? Entonces, necesitamos dejar que lleguen los talentos raros a la administración pública. Otro tema que me parece muy importante es la revitalización del servicio público. Hemos perdido el amor por lo que hacemos y no nos culpo, porque a veces nos metemos en esta jerarquía, en esta burocracia del Estado. Algunos, por ejemplo, llegaron jóvenes de 20 años pensando que iban a ascender, a hacer mil cosas y de pronto cumplieron 50, siguen en el mismo cargo por mil razones, porque nunca sacaron su cargo a concurso, porque por corrupción alguien les quitó el puesto o porque perdieron el examen, por la razón que sea. Pero entonces hemos perdido un poquito el alma y la conexión con lo que hacemos. Hemos perdido la relación con el propósito y es sumamente importante recuperar ese amor por lo que hacemos. Y eso le compete a todos, no a nosotros mismos, también, sin duda, también a los jefes, también a la política pública, para que recuperemos el amor por lo que hacemos. Sí, uno puede trabajar en un tema tan bonito como educación, pero de pronto está en una oficina haciendo la convalidación de títulos de algo tan lindo que la educación, uno está haciendo una cosa muy rutinaria, pero después uno puede entender que, por ejemplo, el proceso de convalidación de títulos es increíblemente importante para incentivar que las personas vayan afuera, estudien y vuelvan y traigan conocimiento, por ejemplo. El tema de la revitalización es fundamental, ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Sin duda, la tecnología, muy importante, no es lo único. Y no podemos creer que innovar es solo tecnología. Pero la tecnología se habilita muchísimos procesos y vale la pena ya empezarlo a incorporar. Y ahorita ya nos dimos cuenta en pandemia que la tecnología es vital y que la brecha digital y la desigualdad digital nos puede causar problemas muy serios. Hizo evidente lo que era, digamos, evidente, pero que no queríamos aceptar, esta pandemia lo ha hecho evidente. También un poquito de la cultura de la experimentación y la cultura de la innovación, que se ha premiado innovar, que el servidor público que innove no sea considerado por sus compañeros como un sapo que hizo algo que no estaba en su manual de funciones.
que se pueda uno equivocarse un poco. En el Plan Nacional de Desarrollo está incluido, digamos, un capítulo de innovación pública y hablan que hay que hacer un trabajo muy grande con las contralorías, con las IAS en general, perdón, porque obviamente no se trata de que despilfarremos la plata, pero la administración pública, donde uno no se puede equivocar ni siquiera un poquito, entonces, ¿cómo puede hacer para experimentar nuevas cosas? La compra pública y la innovación, la forma, por ejemplo, con la que nos relacionamos con los startups y los innovadores de esas startups que a lo mejor no se ganan las licitaciones porque no tienen músculo financiero, pero son increíblemente innovadores. Ya está reglamentada la compra pública de innovación, pero todavía no nos atrevemos a hacer compra pública de la innovación. Es decir, es más, ¿cómo compramos algo que ni siquiera sabemos que existe? Que es cuando uno va a hacer innovación, uno se mete en un proceso de innovación que va a desarrollar un objeto que no sabemos que existe. Porque las licitaciones son comprando lo que existe. Pero ¿cómo hacemos para meternos en una lógica de comprar algo que no existe? La innovación es eso. Entonces existe la compra pública de innovación, pero nos morimos del susto de implementarla. Y definitivamente, pues, el liderazgo de la innovación. Un liderazgo adaptativo, un liderazgo que respeta la creación de otros, un liderazgo no jerárquico, un liderazgo creativo, un liderazgo que deja crear. Bueno, entonces, con base en eso un poquito quiero como resaltar algunos puntos. El primero es que innovar requiere propósito. Y aquí estamos nosotros, servidores públicos, mirando una situación, una realidad. Ustedes me mandaban una serie de retos. Oiga, creemos que el nivel de sedentarismo en la pandemia aumentó. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos así? Y entonces viene la pregunta o el salto más importante de la innovación. Después de esto, yo creo que lo demás es papitas. Está la decisión entre no hacer nada y decidir hacer algo. Ese salto es increíblemente poderoso. Cuando el servidor público, pudiendo no hacer nada, porque no está en su manual de funciones, nadie lo va a obligar, no lo pueden despedir, decide hacer algo. Ve que hay una fila enfrente, ve que hay unos niños que no tienen la posibilidad de hacer deporte y algo adentro le molesta y decide hacer algo. Este salto es el más importante y es el que le invito a toda la organización en general a hacer. Es decir, no podemos ser tan mediocres de que vemos gente, en este caso, por ejemplo, que necesita los hábitos saludables y no tiene una infraestructura al lado, no hay un club deportivo de barrio, ¿sí? No hay nadie en la comunidad que tenga un balón. Entonces, nos debe a todos molestar por igual en los intestinos que decir, yo tengo que hacer algo. Esto es lo que tenemos que entrenar. A veces, por ejemplo, cuando nos acostumbraron a que cuando vemos a alguien que estaba teniendo algún problema de salud en la calle, íbamos en el carro, no, acelere que se lo van a robar. Entonces nos empezamos a volver como indolentes ante los problemas de la gente, pero somos servidores públicos. Y entonces no podemos ser más indolentes frente a lo que pasa, y menos en nuestro sector. Estoy seguro, a mí me pasó una cosa, yo trabajaba en su momento en una entidad del Estado y me salió una estadística que después se les voy a mostrar. El 96% de los municipios del país no tienen salas de cine. Oiga, yo no podía con eso. Y estoy seguro que a cada una de las personas del ministerio algo, una estadística de esta le molesta y lo va a mandar a hacer algo. Puede que no todas las estadísticas los conmuevan, pero algunas los conmoverá. Por ejemplo, que cuando los niños no están haciendo deporte, digamos, en la calle pues, o en un espacio donde puedan hacer deporte, sino confinados en su casa, ha aumentado el maltrato intrafamiliar. ¿A algunos de ustedes les tiene que molestar eso? No sé a quién, a alguno o alguna. Cada uno necesita esa estadística que le mueve el corazón, pero necesitamos servidores públicos con corazón que decidan hacer algo. Entender que todo está en versión beta. Esta es también la parte que más me gusta de la innovación. La versión beta es la versión de prueba. Ustedes en sus celulares tienen aplicaciones que se están adaptando, digamos, se están modificando constantemente porque reconocen que pueden mejorar. Entonces, con las interacciones con las personas que las usan, la aplicación se da cuenta de que está fallando y entonces dice, oiga, tengo que mejorar mi aplicación. Es la conciencia de que todo está en versión de prueba, versión beta. Y entonces yo no me quedo contento con el status quo, sino que siempre estoy en el modo de constante iteración. Pongo algo al servicio
me doy cuenta que hay que mejorarlo, lo vuelvo a meter al sistema, lo mejoro y así. Eso es una iteración. La innovación, entonces, como hacen eso, es parte de la vocación. Este numeral me lo encontré una vez, me equivoqué, en vez de poner innovación puse invocación. Y mucha gente más se había equivocado y fue una palabra que me gustó, porque básicamente la innovación es sobre todo vocación, de servicio. Es conectarse con el propósito. Este es el modelo de Ikigai, que es lo que amo, lo que necesita el mundo, por lo que me pueden pagar, en lo que soy bueno. Hay que intentar alinear nuestro propósito de vida con el propósito de la institución y al revés, el propósito de la institución con el propósito de vida de las personas. Sin propósito no vamos a mover la innovación ni un poquito. Tenemos que despertar en nosotros la confianza creativa. Ninguno de nosotros, por más edad que tengamos, no somos, digamos, no se nos está prohibida la creatividad. Todos podemos, somos dignos o somos seres creativos. Y abrir en nosotros también el sentido de posibilidad, y en eso también es muy importante el liderazgo, que el servidor público pueda idear cosas nuevas y querer llegar muy motivado a hacerlas. Voy a poner aquí unos ejemplos básicos de innovaciones sociales, innovaciones públicas, no en el deporte, pero para que entiendan un poco. Entonces, este es un colegio en África, tienen necesidad de agua, usan esas bombas de palanca para sacar agua, pero obviamente para poder llenar, digamos, los baños y las cocinas de un colegio, pues hay que hacer eso muchas veces. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Unió el mundo del juego con el mundo del agua en una metodología que se llama clashing, que ya la vamos a ver después, y creó esto, una rueda que cada vez que gira es como si jalara la palanca y los niños que no tenían parque en el colegio empiezan a jugar con esa rueda. Evidentemente, este prototipo falló después de un tiempo, pero a lo que me refiero es a veces son cosas simples, es decir, es llevar agua a un colegio a través de una solución, en este caso como impecable. Es lo que les decía, el 96% o el 95.3% de los municipios del país, pero el 94.3% de los municipios del país no tiene salas de cine. Entonces, meter un teatro de cine dentro de un bus que llega a los pueblos y devolver ese espacio tan importante a las comunidades. O, por ejemplo, Colombia es el país que reporta la mayor cantidad de suicidios ocasionados por deudas con prestamistas gota a gota en la región. La típica, por ejemplo, mujer de estrato 1 y 2, cabeza de familia porque su esposo la dejó con 2 hijos y no le pasa un peso, no manda un peso. Esa persona tiene que pagar el recibo de la luz, se le vence el recibo de la luz, tiene que pagarlo, no tiene plata, no le han pagado, además aquí le alcanza un salario mínimo para 3 personas, con transportes y con todo. Entonces, ¿cuál es su primera opción? Supongamos, pedir al banco, pero son 10.000 pesos. La sola hora de la persona que le ayuda a llenar el crédito cuesta más de 10.000 pesos. El bus de ida y el bus de vuelta pueden costar más de 10.000 pesos. Entonces, realmente no puede pedirle, usted le puede pedir de pronto a algún amigo, pero ya esa persona también está vaciada o ya le pidió y no le puede, y no le puede pedir más. Entonces, ¿qué hace? Le pide al gota a gota del barrio, al prestamista, a veces usurero, le dice, listo, yo le presto 10.000, pero usted me paga 20.000. Y le dice que sí porque la reconexión le cuesta 30.000 pesos. Entonces, dice, listo, yo le pago los 10.000, yo le pago los 20.000 en 10 días. El 100% de intereses en 10 días, imagínense. Entonces, listo, una solución del sector privado, que se llama Movi, que entrega nanocréditos a las personas. Le entrega créditos de 10.000 pesos a través de un sistema de puntos parecido a Nequi, parecido a Nubank, a las billeteras electrónicas en general. Y esa persona puede pagar los servicios públicos con eso. Y lo peor es que la gente paga, porque se da cuenta que es la última mano que le tiende a alguien y no muerde esa mano. Es decir, las tasas de pago de ese tipo de créditos es muy alta. Muy importante para la innovación es escuchar. Yo siempre digo, escuchar es innovar. ¿Escuchar qué? Es escuchar de cerca a las personas. Y viene un término, perdón por el anglicismo, pero no hay una mejor forma de descripción que se llama insights.
voy a intentar explicar qué es un insight. Por ejemplo, yo tengo en esa caja, digo, dentro de esa caja está el problema de la gente no está haciendo deporte. O sea, o la gente está muy sedentaria, se han reducido los hábitos saludables relacionados con el ejercicio, por ejemplo. Entonces, yo desde el escritorio creo saber por qué, pero realmente no puedo saber por qué, porque eso está metido dentro de una caja, dentro de un sistema. Entonces, el insight es más o menos como mirar hacia adentro. Yo miro por ese hueco y digo, ah, entiendo por qué. Entiendo que es porque la gente no tiene tiempo. Entiendo que es porque de pronto le da miedo salir al parque. Entiendo que de pronto a las mujeres ya no les gusta salir a los espacios públicos porque les echan piropos irrespetuosos y no quieren. Y no quieren. O porque tienen que cuidar al hijo que es chiquito. Es decir, hay una serie de razones por las cuales la gente no hace deporte. Entonces, el insight es una forma de oír profundamente y entender por qué sucede lo que sucede. Hay 4 metodologías que yo considero muy importantes para la innovación pública y en las que nos deberíamos ir volviendo poco buenos. Por ejemplo, hace un tiempo con la SAP hicimos un convenio con el BID y logramos que nos dieran un curso de economía del comportamiento. Históricamente lo terminamos 609 personas. Pero bueno, pero las metodologías, digamos, o los enfoques más importantes para mi gusto son estos. El diseño centrado en el usuario, es decir, diseñar planes y programas centrados en el usuario, no centrados en el Estado, sino centrados en el usuario. El pensamiento sistémico, entender que todo forma parte de un sistema. Las ciencias del comportamiento, que explican un poquito por qué la gente tiene motivación para hacer algo o no, y también eh, la forma racional o irracional con la que abordamos algunas tomas de decisiones. Uno siempre cree que somos racionales, pero no es necesariamente. Y la cultura de los datos y la analítica, es decir, siempre traer los datos, entender las variables que están relacionadas con lo que hacemos. Muy importante, que ya lo he mencionado antes, es el intraemprendimiento. El intraemprendimiento es tal vez la forma más fuerte en la que las organizaciones pueden innovar. Imagínense ustedes una startup metido dentro de una entidad. ¿Eso qué tiene de bueno? Lo primero es que las entidades que generalmente no dialogan con los emprendedores, sino que quieren a veces hasta competir con ellos, tienen una sensibilidad especial para dejar entrar y permear el sector público a través de los emprendedores que están generando soluciones en el campo que nos importan. Y ustedes deben saber, ahorita vamos a poner el ejemplo, pero que mucha gente en tiempos de pandemia se dedicó a hacer lo que ustedes hacen, a promover el deporte. Y entonces el grupo de entrenamiento es más sensible y permeable a lo que digan los emprendedores. Y lo segundo es que es una especie de caballo de Troya porque mientras la organización se dedica a lo que se tiene que dedicar, este grupo de emprendedores van desarrollando, uno, transformando un poquito la organización en el día a día, pero también van desarrollando prototipos de cosas que pueden ser la solución de los problemas del futuro. Entonces, bueno, la política pública centrada en el ciudadano, que es este enfoque, digamos, de diseño centrado en el usuario, está basado en este modelo de Stanford, que es el pensamiento de diseño, el design thinking, que empieza con empatizar, generar empatía, definir un problema, generar ideas, concretar prototipos y testear esos prototipos. Esta es tal vez digamos, una derivación del pensamiento de diseño, es el doble diamante del Design Council del 2014, generó esta forma de pensar, que es la forma de pensar con la que deberíamos crear los procesos de innovación. Lo primero es que yo veo una situación problemática, todavía no la tengo definida, pero por ejemplo, el sedentarismo en época de pandemia. ¿Qué hago yo? En lugar de saltarme a la solución, porque muchas veces nos saltamos a la solución y decimos mensaje de radio para que la gente haga ejercicio, pero nos saltamos todo el proceso. No, y por eso es un diamante. Primero, pensamiento divergente. Entonces, investigo por qué sucede lo que sucede. Entrevisto a los interesados. Me siento con ellos. Digo, a veces lo que le puede faltar a uno es un balón. No sé, por ejemplo, en la educación rural, nos dimos cuenta que una de las cosas que detonó, digamos, la reducción de la deserción es una bicicleta. Y si se dan cuenta, esa bicicleta también está conectada con la política de ustedes del deporte. ¿Sí? Las bicicletas en el sector rural son increíblemente poderosas. Los niños hacen ejercicio, los niños pueden ir al colegio, los niños pueden, o digamos las familias pueden tener una actividad económica adicional. Entonces, primero, la fase de descubrir. Después,
yo ya tengo que acotar y definir un problema. Es súper difícil definir bien un problema, porque una cosa es la situación problemática, el sedentarismo, pero el problema no es el sedentarismo, esa es una consecuencia. El definir el problema es muy importante, porque cuando yo voy a actuar tengo que decidir, porque cuando uno manda el mensaje de radio es porque cree que es que la gente se le olvidó hacer ejercicio, entonces hay que recordar. Parte sí, 5%, pero a un 95% no es que se le haya olvidado, es que no tiene tiempo, o es que no tiene cómo hacer deporte, o es que no tiene infraestructura enfrente. Entonces hay que definir cuál es el problema que voy a atacar. Después, la famosa jornada de lluvia de ideas o ideación, empiezo a buscar ideas propias, sentado con los usuarios, mil cosas. Y después acoto eso, digo, voy a escoger una que por sus particularidades, o unas, pero que por sus particularidades sean muy efectivas y genero un prototipo. Ese es el modelo del doble diamante. Les aconsejo mucho poderlo incorporar en la forma en la que abordan los problemas hasta de la vida. Es muy poderoso. De hecho, Stanford tiene un programa que se llama Design Your Life que está basado también en esto. Uno que no crea puede diseñar algunos aspectos de su vida. Otras cosas no. Dios se reirá uno haciendo diseño de la vida de uno y hay mil cosas que pasan. Es verdad. Pero uno puede hacer unas cosas mínimas. No puede tener si tiene un problema y cómo abordarlo. Co-crear con el ciudadano, súper importante. Súper importante. Cuando hagamos una intervención de lo que sea, hagamos evaluación. Quedémonos trabajando con la comunidad un segundo para entender. Creemos las soluciones con ellos. Esto, por ejemplo, la co-creación en los temas de las canchas. Las ciudades construyen muchas canchas y esas canchas a veces tienen muchos problemas en el piso que se escoge, por ejemplo, en los horarios en los que se abre, en las formas en las que se reparte la posibilidad de usarlo, mil cosas. Quiero poner aquí el ejemplo de la educación y un poquito centrada en las necesidades del usuario. Los colegios, los profesores en los colegios les toca pues ir al ritmo medio entre el mejor del curso y el peor del curso, pero si alguien no entendió, no entendió, porque ya después no le pueden explicar más. Entonces, surgen modelos como estos del ecosistema, que además, ahorita lo voy a volver a resaltar al final, pero estos problemas los tenemos que abordar de manera, yo digo, ecosistémica. ¿Sí? Entender que esto es un ecosistema. No todo lo tiene que hacer el Estado. Julio Profe es este profesor de matemáticas que decidió grabar sus clases. Y el otro día fuimos a Sogamoso con gente muy famosa a una conferencia y al único que conocían era Julio Profe, los niños, porque este profesor le ayudó a esos niños a pasar las materias. Lo que no pudieron hacer sus propios profesores, Julio Profe lo hace. Y si no entendió, devuelve el video 300 veces si quiere, hasta que aprenda. Es un mecanismo que apalanca tecnología, pero que sobre todo apalanca la voluntad de una persona. Bueno, este es un ejemplo, digamos, y también podría pasar, digamos, si pasa en las aplicaciones de deporte, y es que Duolingo es una estrategia para aprender idiomas. Yo aquí pongo el ejemplo del profesor Cuchilla, que cuando uno le va mal, lo raja. Cuando uno no entiende el problema y se equivoca, lo raja. Duolingo, cuando uno no entiende el problema, no lo raja. Tiene un algoritmo que cuando uno se equivoca, le manda más ejercicios sobre lo que se equivocó hasta que pueda. Y cuando puede, le va mandando en distintos niveles de complejidad, según si es bueno o el estudiante no es tan bueno, pues o aprende rápido o no aprende tan rápido, el algoritmo le va brindando esto. Eso se puede hacer para el ejercicio también. La gente a veces a nosotros nos cuesta empezar a hacer ejercicio. A lo mejor necesitamos algo que nos vaya guiando. Entonces, los algoritmos basados o que entienden las necesidades de las personas son fundamentales. Hay una metodología de innovación que se llama Disney, que está basado en esto que se llama Clashing, que es la unión de dos mundos. Entonces uno se pregunta, ¿Disney cómo lo haría? Yo me acuerdo una vez fue un taller en Transmilenio, oiga, queremos evitar que la gente se cuele. Y uno de los ejercicios se llamaba Disney, y es, ¿cómo logramos o cómo haría Disney para lograr que la gente no se colara en Transmilenio? Ahora piensen ustedes, ¿cómo haría Disney para fomentar que la gente tenga hábitos saludables relacionados con el ejercicio o con el deporte? Entonces, esta es solo una metodología, digamos, pero hay muchas de clashing. Uno puede unir distintos órdenes, ¿sí? ¿Cómo lo haría tal persona?
como introducir un orden que parezca absurdo a un nuevo contexto para entender y abrir la capacidad creativa. Lo que decía, importantísimo, la innovación debe estar basada en problemas, enamorarse del problema. Ustedes, digamos, ustedes estaban acostumbrados a hacer unos programas, digamos, en los que se relacionaban con la gente directamente en las comunidades, y de pronto llega la pandemia y ¡tum! Se quedan un poquito frenados y ahora, ¿qué hacemos? Si ustedes se enamoran del problema y no se enamoran de la solución, entonces, porque es que cuando uno se enamora de la solución es lo peor, porque cambia las condiciones y uno solo sabe hacer una cosa. Es mejor enamorarse del problema, enamorarse de esa causa que lo hizo uno entrar en ese tema. Lo otro, tomar datos. ¿Qué variables están relacionadas con esto? Empezar a pensar, ¿incide en la cantidad de ejercicio que hacemos el clima? ¿Incide la temperatura? ¿Incide la época del año? Empiezan a pensar qué datos y variables están relacionadas con este tema y empiezan a hacer política pública basada en la evidencia. Recojan datos de muchas cosas. Importantísimo el pensamiento sistémico. Hay que coger el problema y ponerlo en un mapa. Ese es el problema del reciclaje. Porque, digamos, en Bogotá nos dimos cuenta que el 57% de los residuos sólidos que llegaban al relleno sanitario hubieran podido ser reciclados. Pero entonces, ¿qué? Lo mismo. No, hagamos una campaña para que la gente recicle. No es suficiente, porque nosotros mapeamos aquí todo el sistema y los invito a que ustedes hagan el sistema también de su propio problema. Aquí están, entonces, mapeamos todas las personas, objetos, lugares, instituciones y procesos y dinámicas que están relacionadas con el problema. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que cuando el precio del petróleo baja, los que compran el material reciclado para hacer frascos de champú dicen, no, pues el petróleo está muy bajo, yo prefiero fabricar envases nuevos con petróleo nuevo. Entonces yo no le compro al reciclador el frasco de champú. Entonces el reciclador no me lo recoge. Entonces yo pienso que no es reciclable y entonces lo boto al relleno sanitario. El icopor. El icopor es reciclable, pero lo recogen los recicladores en unos camiones y tienen muy poco espacio. Y entonces, ¿qué prefieren meter en ese espacio? Pues cosas que pesen, porque ellos les pagan por peso. Entonces dejan el icopor. Y así miles de problemas. Los chutes de basura, mezclan la basura, a pesar de que la gente recicla sus casas, el chut la mezcla y abajo no la vuelven a separar. Entonces, ¿para qué recicla la gente? Es decir, hay una cantidad de cosas que están relacionadas con eso. Si ustedes ven de un problema, se derivaron muchos problemas. Cada uno de esos letreritos en negro es un problema. Lo mismo, hay que entender el tema del ejercicio en casa o el ejercicio en comunidad y mapear todo. Mapear los objetos, los balones, las canchas, los que son los espacios, si esos espacios invitan o no invitan, están abiertos, están cerrados. Sí, mapear todo el sistema del problema, no resolverlo así como al aire y decir, hagamos una cuña de radio. No, y ver cuál es el actor clave con el que podemos resolver las cosas, cuál es el actor clave. Nosotros en este caso nos dimos cuenta que eran los niños, ahorita que les voy a poner el ejemplo. Importantísimo este mapa sistémico también, porque una cosa es lo que uno ve arriba, es decir, la gente no está haciendo deporte, pero debajo de eso hay una serie de, a lo mejor puede ser hasta machismo, ¿saben? Puede ser que a lo mejor las mujeres de una cierta edad no hacen deporte porque su esposo es celoso y no quiere que salga en prendas de ejercicio. Sí, con seguridad eso pasa. Absurdo, pero pasa. Entonces hay que entender las razones por las cuales pasan todas esas cosas. No quedarnos en el querer que la gente se ejercite y obviar como si fuera tan sencillo. Y además a veces somos hipócritas. Nosotros decimos, me pasaba a mí en computadores para educar. Yo fui director de políticas de Internet del MINTIC y entregábamos computadores y decíamos, con esos computadores ustedes pueden hacer cursos en línea gratuitos. ¿Cuánta gente del ministerio realmente había hecho un curso gratuito y lo había terminado? Entonces uno a veces es hipócrita y cree que los demás sí deberían hacer lo que uno no hace. No sé cuántos de ustedes realmente se ejercitan en comunidad. Puede que sí, puede que no. Algunos van al gimnasio, pero ¿cuántos de ustedes realmente salen a lo que ustedes promueven? Entonces es muy importante entender el sistema. Y esta es mi última parte de la presentación, que es en la que me voy a detener, porque siento que a este tema le vendría muy bien estudiar a fondo el tema de la motivación y el comportamiento, de las ciencias del comportamiento, la teoría de la motivación y behavioral economics o las ciencias del comportamiento o las ciencias cognitivas.
Lo primero es que tenemos que entender que el ciudadano, como cualquier persona, actúa por incentivos. Y generalmente, y esa es la pirámide. Entonces, abajo es más gruesa porque todo el mundo actúa con los estímulos fisiológicos. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos ganas de reproducirnos, sueño o sed. A nosotros no nos tienen que ir a convencer de hacer pipí. A un niño de pronto. Pero a nosotros no nos tienen que convencer de hacer pipí. Entonces, esa parte, lo fisiológico específicamente, no nos tiene que convencer. Pero, por ejemplo, les cuento una cosa. El tema de lavarse los dientes, que debería ser algo fisiológico, no es fisiológico. La gente que se lava los dientes se la lava principalmente por el mal aliento. Y eso entonces puede ser un tema de afiliación o de reconocimiento. Entonces, entonces no todo el mundo se los lava. Entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, por ejemplo, de posicionar el ejercicio. Entre más abajo, más la gente actúa sin necesidad, porque entre más arriba, se da cuenta, por trascendencia solo actúan muy poquitos. Si yo quiero que actúe la gente por trascendencia, por el deporte de salud o cuidemos el medio ambiente, solo el 10% de la gente lo va a hacer por esa razón de trascendencia. Lo demás lo van a tener que hacer o por autorrealización, la gente que le gusta el tema de correr maratones, por ejemplo, por reconocimiento. Hoy Instagram nos ayuda a poner el tiempo que nos hicimos en la maratón o que mostrar que corrimos. Entonces, eso es una cosa que incentiva que corramos. Las redes sociales nos ayudan porque le mostramos a los demás. Por afiliación, ¿podemos correr? Sí, porque estoy corriendo con los amigos generalmente también. Entonces, cuando se arman grupos, por ejemplo, los famosos bootcamps, donde la gente se une a hacer deporte, se crea una especie, una sensación de comunidad. Y es esa sensación de comunidad lo que hace que la gente actúe. ¿Sí? El tema, y hay gente pues que lo tiene que hacer por salud, pero también no hemos logrado atar realmente el deporte a la salud. Sí, sí, sí era el mensaje, pero el ciudadano no está entendiendo 100% honestamente la correlación entre eso. Uno siempre le dice, uno siempre sale al médico y le dice, tiene que hacer deporte y comer menos dulce y menos sal, pero la gente específicamente no lo hace. Entonces estamos metidos en un sistema cognitivo muy particular, creyendo que simplemente es como, si el Estado lo dice, yo lo voy a hacer. El tema Doctor de economía. Amador, disculpe, le quedan 3 minutos. Qué pena. Muchas gracias. Listo, perfecto. Listo, listo, perfecto. Bueno, con esto ya termino. Entonces, muy importante la generación de empatía, entender las razones por las cuales la gente hace lo que hace o no lo hace y incidir en dos cosas, en la arquitectura de la decisión. Este es un ejemplo que siempre pongo, es una mosca en un orinal. No sé si las mujeres han visto esto, pero los hombres seguro sí. A los hombres nos ponen una mosca o una cancha de fútbol con un baloncito para que con el chorro le apuntemos. Y esta mosca está ubicada estratégicamente en el lugar donde menos genera salpicaduras y entonces si apuntamos hacia ahí, menos aseadoras o aseadores tienen que ir a limpiar el baño y se ahorra una plata. Eso fue probado en el aeropuerto de Ámsterdam. Entonces nosotros podemos incidir en la arquitectura de la decisión. Por ejemplo, otra cosa, podemos llevar la necesidad del ejercicio a la mano. Estas cosas que miden los pasos logran que la gente se motive y como una especie de juego logre hacer ejercicio. Porque me recuerda y me lo pone en la mano que estoy haciendo ejercicio. Me recuerda que los pasos que hago, así sea para ir a la fotocopiadora, ya son pasos, digamos, que tienen que ver con ejercicio y me muestra, me hace evidente si estoy ejercitándome o no. O esto es para incentivar que la gente use las escaleras. Me indica cuántas calorías quemo por cada número de escalones. Esto es muy poderoso porque le explica a la gente diciéndole, mire, le pone metas claras. ¿Quiere quemar una caloría? Entonces suba 4 escalones. Esto, digamos, le pone incentivos a las personas a través de la arquitectura de la decisión para que lo haga. Muy importante en el ejercicio, se llaman los pasos de bebé. No promover cosas que la gente dice no, me da pereza, sino ponerle pequeñas metas a las personas. Herramientas de compromiso, por ejemplo, como estas. A los niños les ponen los dulces y los videojuegos que solo lo pueden abrir. Entonces los papás se van, se los dejan así y solo lo pueden abrir a una hora específica para poder jugar. Una herramienta de compromiso también es cuando uno se pone metas con los amigos. Entonces, por ejemplo, aliados con una marca, ustedes podrían promover que la gente llame a un amigo y firmen una especie de contrato para que si no salen a hacer ejercicio, el uno le pague al otro. Esos contratos son muy poderosos para incentivar que la gente haga ejercicio.
La influencia social, súper importante, que la gente entienda que hay una norma social de gente que hace ejercicio y estas personas no están haciendo ejercicio. Las alarmas también son muy poderosas. Que a mí me suena una alarma que me diga, haga ejercicio, o por lo menos haga 20 flexiones cada X tiempo. Yo hago las flexiones cuando el sistema me lo dice. No, no convence a todo el mundo, pero a algunas personas sí. Monitoreo del progreso, que me permita saber que yo voy mejorando. Al ser humano le gusta ir mejorando. Cuando yo voy mejorando, porque uno a veces en la primera semana de trote uno está muerto y generalmente abandona. Pero si yo voy monitoreando el progreso, me sirve. Y por último, ya es mi última, es generemos relación de ecosistema de la innovación en ese sentido. Unamos el Estado con los emprendedores. Por ejemplo, ¿quién nos solucionó el problema de la pandemia? R54E nos, digamos, ayudó a que muchas personas tuvieran este hábito, estaban dispuestas a levantarse a la hora que fuera, se unían muchas personas de muchos estratos sociales, de muchas nacionalidades a hacer ejercicio. Entonces, en lugar de querer solucionarlo todo, miren a ver quién lo está solucionando en el mercado y trabajen con eso. Entonces, por ejemplo, una política de acceso a Internet podría ser la mejor política de deporte en pandemia porque con seguridad se van a encontrar esto. O las aplicaciones de las marcas que crean clubes y la gente se siente que pertenece a un club donde puede compartir su progreso y los demás le ayudan. Entonces, no hay que querer hacer todo solo, unirse con los emprendedores y con el mercado que están generando soluciones. Con eso termino. Muchas gracias.